Hola, hola, ¿ya me abandonaron? Pues más. Me quito. Ay, se está cortando un poco, Ingrid. Muy bien, chicos. Bueno, entonces, para esta sesión del día de hoy, voy a tener el apoyo de la maestra Rocío, ¿correcto? Entonces, vamos a estar trabajando con ella para conocer a este grupo de organismos. ¿Sale, chicos? Entonces, por favor, mucha atención, jóvenes. Ajá. Adelante, maestra. Gracias, maestro. Ok, chicos, ¿todos están viendo la presentación y todos me escuchan? Sí, a las 2. Ok, gracias. Entonces vamos a empezar con este grupo. Es un grupo muy interesante y muy extenso. Entonces, estamos viendo el linaje de las plantas, no tal cual como el reino Plantae, porque si ustedes se acuerdan de su clase pasada, si viéramos o revisáramos el reino Plantae, ¿a qué grupos estaríamos nosotros revisando? Además de estas que ustedes ya conocen, ¿a qué grupos de algas veríamos aquí? Las algas verdes. ¿Y qué otro grupo? Algunas rojas, ¿no? Las algas verdes y las algas rojas, ¿no? O sea, todo ese grupo, ya sea clorofita y rodofita. Entonces, sabemos que las algas están en varios reinos, entonces aquí solamente vamos a ver lo que, como ya les comentaba el maestro, a las talofitas terrestres, vamos a ver a los helechos y vamos a ver a las plantas que ustedes conocen como los árboles, como las plantas herbáceas, es decir, las gimnospermas y las angiospermas. ¿Han escuchado hablar de estos términos? No. ¿No? ¿Cómo, ustedes ya revisaron la clase pasada con el maestro, las diferencias entre una talofita y una cormofita, ¿no? O una planta vascular? ¿Cuáles serían las características que van a diferenciar a estos grupos? Sería por el talo, ¿no? Por el talo. ¿Y cómo es el talo? ¿O a qué te refieres? Bueno, según yo, las talofitas son las que llevan el talo y las cormofitas, en cambio, bueno, se constituyen por raíz y un vástago. Ok, más bien, sí, ya están diferenciados sus tejidos, sus estructuras, ya tenemos órganos, ya vamos a hablar de raíces, aquí nos hablan de vasos conductores. ¿Qué son esos vasos conductores? Chicos, Son estructuras que permiten llevar nutrientes y algunos otros compuestos a básicamente todas las células que hay en el organismo. ok. Y esas estructuras que me están hablando, ¿cómo se llaman? Uno conduce agua y el otro sustancias que son productos de la fotosíntesis. Ok, el xilema y el floema. Muy bien. Bueno, entonces no nos vamos a detener más porque ya hablaron un poco de estas características y si no, pues hay que irse otra vez a los apuntes. Ok, entonces tenemos un árbol, tienen una plantita en su jardín, ahí la que les regaló el novio o la novia. ¿Qué características me van a distinguir a este grupo? Ok, que tienen órganos. ¿Qué tipo de células son? ¿Qué tipo de células presentan estos organismos? Son eucariotas, ok.
son pluricelulares, a diferencia de las algas las podíamos encontrar talos unicelulares y talos pluricelulares, ¿ok? Es decir, son fotosintéticos también, ¿no? Complementando lo que están ustedes escribiendo en el chat, pues son fotosintéticos, ¿no? Aquí no hay que si son mixotróficos y demás. Hay algunas excepciones, como todo en la regla, que en algunos casos utilizan otro tipo de nutrición, pero en general hablamos que son organismos fotosintéticos, o sea, autótrofos, presentan tejidos y órganos, ¿sí? Y aquí está más encaminado hacia las plantas vasculares, porque vamos a ver un grupo pequeño a lo que llamamos nosotros plantas no vasculares, y que también las conocemos como talofitas terrestres, ¿sí? Y entonces vamos a ir viendo sus características también. Y desarrollan un embrión. Aquí, en esa figura, aquí, ¿qué será esto que estamos representando aquí? ¿Qué se imaginan? ¿Una semilla? Ajá, ¿es una semilla de quién? ¿De quién será? ¿Nunca le han ayudado a su mamá a cocinar? Y que luego le dicen, a ver, límpiame el frijol, ¿no? Y ustedes pueden ver que hay algunos que ya están abiertos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y aquí podemos observar, ¿qué será esto que ven aquí ustedes? Es como una raíz, ¿no? Que le sale. No sé cómo se llama. Ok, pero más bien todo esto sería el embrión. Vean, estas parecen hojitas, son esos primordios de hojitas de su tallo, y aquí vamos a ver que después se va a diferenciar y se va a formar la raíz, ¿sí? Entonces, ustedes lo que se están comiendo, pues, es parte de el embrión con sus sustancias nutritivas, ¿no? El endospermo, y vamos a revisar todo esto. Entonces, puede ser muy evidente o puede estar dentro de estructuras protegidas, ¿no? El embrión. Entonces vamos a ir revisando un poco de esto. Entonces, todas estas características, vamos a ir revisando que estas plantas, ustedes ya saben que se adaptaron a la vida terrestre, pero vamos a ver un poquito a grandes rasgos cómo fue este proceso, ¿sí? Entonces, de forma general, tendríamos esto algo más didáctico que nos está hablando de que hay un ancestro, ¿sí? ¿Se acuerdan que el maestro les decía que había un ancestro del cual iban a provenir las plantas vasculares, ¿no? ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Mesostigma. Entonces, se habla que de este organismo, de esta alga, fue de aquí se empezó a dar todo este proceso evolutivo para formar a estos grupos. Entonces, aquí tenemos este grupo de las briofitas, comúnmente conocidas. Ahora sabemos que ya son más específicos estos grupos, pero bueno, aquí tendríamos a las plantas no vasculares, y aquí les dicen, estas plantas todavía no tienen un sistema de conducción. Hablamos de las briofitas, vean hace cuántos tiempos, 360 millones de años. Entonces, va a ser como que ese eslabón o ese inter de las algas hacia las plantas vasculares, ¿sí? Entonces, después tenemos, vean aquí, las plantas vasculares sin semillas. Entonces, aquí tendríamos a los helechos, ¿no? A los licopodios. Por ahí ustedes ya revisaron uno en reproducción. Entonces, estos no tienen semillas. Sí están diferenciados y sí se observan pues sus hojas. Aquí ya estaríamos hablando propiamente de hojas, de tallos y de raíces, ¿sí? Todavía necesitan del agua. Aquí las briofitas son muy evidentes porque son pequeñitas y van a necesitar del agua para reproducirse. Es indispensable, ¿no? Aquí también los helechos los encontramos ahí cercanos, en los lugares donde hay muchísima humedad, ¿no? Porque todavía ahí necesitan del agua para reproducirse. Después vean, aquí ya tendríamos a las plantas que producen semillas. Y dentro de estos grupos, bueno, vamos a tener a las gimnospermas y a las angiospermas. Pero aquí todavía tenemos una separación porque las angiospermas son las más
recientes, ¿no? Las más jóvenes, si podemos ir hablando evolutivamente. Vean aquí, ¿han visto estas estructuras dentro de en los pinos, en esas coníferas? Sí. ¿Cómo les llaman ustedes? Son piñitas. Y que ahorita en diciembre, ¿no? Hasta por ahí las encuentran en el mercado, que para adornar su casa y no sé qué. Entonces, dentro de estos estróbilos, les llamamos propiamente, vamos a tener que se van a formar, se van a desarrollar aquí las semillas. Entonces, imagínense todos los que se llevan y que todavía no están totalmente abiertos o no, que no lograron dispersar sus semillas, a cuántos árboles le quitaron la oportunidad, ¿no?, de desarrollarse. Ok, entonces aquí ya tenemos la presencia de semillas. Hoy vamos a ver unos ejemplos en donde les vamos a mostrar cómo son esas semillas de estas coníferas. Ok, ahora, y ya tendríamos a las angiospermas, pero ya nos están hablando de la presencia de unos órganos secundarios, de flores y de frutos. Si ustedes observan una flor y ya después con ayuda de la polinización se lleva a cabo los procesos de reproducción sexual. El gameto masculino va a fertilizar al gameto femenino y se va a desarrollar después. ¿Qué tenemos ya después como producto ya de esa fertilización? En el caso de las angiospermas, que es muy evidente. Y que ustedes se comen. ¿La presencia de frutos? Los frutos, muy bien. Entonces también vamos a ver cómo se desarrollan esos frutos. Ok, entonces eso es de forma muy resumida. Ustedes ya hablaron un poquito de esto con el maestro acerca de ese ancestro, ¿no? Ahora, esto ya lo habían visto ustedes. Vean, aquí está toda esa diversificación de las embriofitas. Y hablamos de las plantas vasculares, ¿por qué? Por la presencia de ese embrión, ¿no? Por ello tenemos este término, ¿no? Y entonces, como ustedes ya saben, bueno, ahorita vamos a ver a qué se hace referencia con una alternancia de generaciones entre la presencia de un esporofito, de un gametofito, el embrión, una cutícula, el parénquima ya propiamente, los anteridios, los arquegonios, que son estructuras de reproducción, ¿no? Okay. Y vean, estamos todavía en ese clado que les hablaba el maestro de Viridiplantae, ¿sí? Vean, acá están sus fabulosas algas verdes. Este es un cladograma que se realizó con toda una base de datos de nucleótidos de genomas del cloroplasto. Entonces vean, y desde las algas verdes se tomaron ahí información, las briofitas y todas las plantas, vean aquí. Y esto fue el resultado que tuvieron, esta reconstrucción. Y vean, aquí aquí está ese ancestro. Y vean, aquí tendríamos a esas briofitas que hoy vamos a ver a qué se refieren, ¿no? Esas marcantias, antoceros y entre otros grupos, ¿no? Y vean aquí todas las plantas vasculares, aquellas que son los helechos, las colas de caballo, tendríamos acá ya las gimnospermas y las angiospermas. Vean cómo también son de las más recientes, ¿no? Ahí evolutivamente, aquí tendríamos toda esa diversificación, ¿sí? Que hablamos de las plantas con semillas, ¿sí? Entonces son teorías, acuérdense que todo cladograma pues son teorías que se van realizando con toda la información. Acuérdense que el desarrollo de la biología molecular nos ha llevado también a que se siga explorando toda esta clasificación que se tenía morfológica, ¿no? Entonces ahora, pues sus trabajos que ustedes presenten para revisión en artículos, bueno, para la publicación en artículos, pues si no lleva esa parte de la biología molecular, pues si quieren ustedes decir que hay una nueva especie, pues no se puede, ¿no? Sí, ya es indispensable la parte molecular. Entonces vean aquí vamos a ir viendo cómo se fue dando este proceso. Vean, aquí tendríamos a ese ancestro, acá tenemos el ancestro mesostigma, vean su ambiente marino y el ambiente dulceacuícola. Vean aquí,
hablamos de la era neoprotozoica, ¿no? Ahí, entre estos periodos, vean, aquí tendremos la ediacara. Y este periodo también es importante cuando veamos Metazoario, lo vamos a retomar porque aquí hay una diversificación. Bueno, aquí es interesante esto. Pero bueno, aquí tendríamos a todas estas, esos ancestros, ahí está su mesostigma, entre otros grupos, filamentosos. Y aquí vean, va a ir diversificándose, vean. Aquí tenemos streptofita, ahí está. Y que aquí se va a dar como es este ancestro, aquí se va a diversificar a las embriofitas. Vean. Entonces vean aquí, ya estamos en la era paleozoica. Y los grupos de las verdes, vean, se va diversificando aquí. Tenemos algunas de sus conocidas. ¿Se acuerdan de esta alga? ¿No? ¿No la esquematizaron? ¿No hicieron su reporte? ¿Es la caulerpa? Es Caulerpa. Fíjense que les quitamos los artículos. Es como su nombre propio, ¿no? Entonces, no es el Javier, la María, ¿no? Aquí Caulerpa y hay otros grupos, ¿no? Y aquí en agua dulce, vean. Pero vean, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Ya primeras formas vegetales en el medio terrestre. Y entonces vamos a ver cómo estas briofitas son tan importantes en ese paso, ¿no? Y después vean, aquí ya está esa diversificación, esa radiación adaptativa y demás. Entonces aquí ya tendríamos, vean, toda la diversificación aquí, ya en el medio terrestre. Vean, desde esa era del Paleozoico, ahí está el Mesozoico, ¿no? Esos periodos son los de mayor diversificación, ¿no? Ok, y entonces, esto es como que a grandes rasgos para que vayan viendo, pues que sí fue todo un proceso. Hay muchos artículos en la red que les hablan de todas estas teorías y de este paso que se tuvo desde esos ancestros hasta ya la diversificación en el medio terrestre, ¿no? ¿Dudas? No, profesora. Dije, ya nos quedamos sin alumnos. ¿Quién sabe dónde andan? Ok, entonces su clasificación taxonómica es como que de forma tradicional, porque si ustedes ven ya los cladogramas de cómo están ahora clasificados, bueno, son enormes, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, y es lo que vamos a revisar en esta sesión, porque aquí estamos viendo varias UDAs que ustedes después van a ir tomando con calma en una sola, ¿no? En una sola clase. Entonces, es el resumen del resumen, ¿no? Entonces, aquí tendremos esas plantas no vasculares, que es a lo que nosotros llamamos como talofitas terrestres. ¿Por qué será talofitas? Si decimos que todavía no son vasculares, no presentan sistemas de conducción, bueno, también estamos hablando que estas tienen un talo, ¿no? Son talofitas. Pero, a diferencia de las algas, pues estos ya están, acuérdense, ese paso en que se dio esa transición al medio terrestre, ¿no? Las encontramos de forma terrestre, pero también las encontramos en lugares muy húmedos, pero bueno, hasta el Ártico ahí las podemos observar. Hepáticas, musgos y antocerotes. Plantas vasculares tendríamos a lo que llamamos ya propiamente las cormofitas, y hablamos de licopodios, los helechos, las gimnospermas, ya cuando estamos hablando ya de la presencia de semillas, que les llamamos espermatofitas, gimnospermas y angiospermas, ¿sí? Y dentro de las angiospermas vamos a tener ya una presencia de fruto, de flores y frutos, y tendríamos a las monocotiledonias y a las dicotiledonias, ¿no? Y que vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Entonces, esta es como esa clasificación tradicional, ¿no? Entonces, lo vamos a ir desglosando. La riqueza de especies. Ustedes ya han escuchado hablar de esto, de que México es un país megadiverso. Entonces, pues hay que saber por qué, ¿no? Y entonces, estos son datos que todavía les falta actualizarse en las bases de datos de la CONABIO, pero bueno, esto es lo último que tenemos, ¿no? Entonces, número de especies, vean,
aquí, entre diferentes grupos, anfibios, reptiles y mamíferos, pues tenemos representado a México, ¿no? Esta, en cuanto a plantas vasculares, y aquí estamos hablando de un estimado, esta escala es solamente para las plantas, ¿no? Entonces aquí, ¿qué lugar ocupa México? El quinto. El quinto lugar, ¿no? Y vean, hay más o menos un aproximado de 30,000 especies en México, ¿no? Entonces, vean, pues tenemos endemismos, o sea, plantas que solamente que son originarias de aquí, que son como las cactáceas. Hay un gran número de cactáceas que son endémicas, entre otras, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Esta es en la página, ustedes pueden entrar a esta página de la lista roja y ustedes pueden ver todas las estadísticas que han hecho. Acuérdense, ellos recopilan información que haya en publicaciones, en bases de datos, y ellos hacen sus estimados y nos están hablando. Vean, si hacemos una suma de todas esas plantas, ya incorporando los musgos, los helechos, las gimnospermas y las angiospermas, que vean, las angiospermas son el grupo que tiene mayor número de especies. Hacemos un aproximado más o menos de 300,000 especies a nivel mundial. Y aún así nos está diciendo que es insuficiente todavía los datos, ¿no? Que necesitamos más información, ¿no? Más información en esas bases de datos, en las publicaciones, en la información que está en los herbarios, que acuérdense que es muy importante toda esa información que obtenemos de estos herbarios. ¿Y qué es un herbario? Es donde vamos a encontrar que los investigadores han recopilado información de las algas, de las plantas, se lleva un proceso de prensado y se tienen almacenadas para su futura investigación, ¿no? O consulta. Ok, entonces es un poquito de lo que van a ir ustedes revisando a lo largo de toda su carrera, ¿no? Todo eso, todo un proceso. Ok, entonces vamos a ver todas esas, ahora sí, adaptaciones vegetativas que tuvieron las plantas para colonizar el ambiente terrestre, ¿sí? Entonces aquí les van a hablar de una cutícula seria. ¿A qué nos referimos con una cutícula seria? Este término lo habían ustedes revisado en algas. Chicos, pues entonces me voy a ir rápido porque no hay nadie. Maestro, ya me dejaron aquí colgada. Clase por visto, maestra, porque no hay nadie. No contestan, sí. Concuerdo con la maestra Mariana, clase por vista. Ok, entonces, maestro. Aquí estamos. Pues sí, pero no contestan, parece que estamos solitas aquí. Estamos procesando. Contestan nuestra clase por vista. Así, entonces sí damos clase por vista. No. Porque la siguiente clase que viene ya es su segunda evaluación parcial, chicos. Y este tema viene ahí. ¿Seguros? ¿Quieren clase por vista? ¿Ya les surge irse a la fiesta del Halloween y a lo demás? Uy, nadie contesta, maestra, sí, estamos. Santo Dios. No, pues. Están poniendo en el chat. Hay que entonces, vamos a hacer lo que ahora sea al revés, ¿no? Para ver qué sienten, ¿no? Van a presentarnos el tema. Bueno, entonces, pues me voy a seguir, ¿no? Si no encuentro participación, pues no. Entonces, hablamos de una cutícula seria. ¿Por qué? Y hablamos en este caso, vean, aquí están sus hojas. Si ustedes observan una hoja, una plantita, se ve brillosita, ¿no? Entonces, esto que les está dando y esta capita que está aquí arriba, si están en un medio terrestre, ya no está protegida, ¿no? Y además,
están ante variables que no tenían antes, ¿no? Ya tienen una radiación solar muy elevada, ¿no? Entonces, eso permitiría que las células se deshidraten, ¿no? Entonces, por eso es la importancia que tiene esa cutícula seria, ¿no? Va a evitar la pérdida excesiva del agua. Entonces, vean, es una de las características más importantes que se tienen, ¿no? Ok, seguimos. Ahora, estas estructuras que observamos aquí les llamamos estomas, y esto ustedes ya lo habían revisado. Entonces, estos estomas también ayudan a ese intercambio de gases. Acuérdense, dentro de la fotosíntesis también ahí se lleva a cabo todo un proceso en donde intervienen gases, pero también la evotranspiración del organismo, de la planta, ¿no? Entonces, también le ayudan este mecanismo a ese intercambio. Hay plantas que solamente abren sus estomas, aquí están sus células oclusivas, aquí está su poro, lo abren en las noches para evitar esa pérdida excesiva del agua. En este caso, observamos que son de estas plantas que viven en ambientes áridos, ¿no? En donde la incidencia solar es demasiadamente alta, ¿no? Entonces, esas adaptaciones que han tenido, pues ya es por la diversificación de ambientes que tienen los organismos. Seguimos con el xilema y el floema. Hablamos ya de sistemas de conducción. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos ya raíces. Esas raíces no solamente ya ustedes vieron los rizoides, las ápteras, los discos de fijación en las algas, que le ayudaban a sostenerse en el sustrato, ¿no? Pero aquí la función, además de sostenerse, va a ser absorber esos nutrientes que hay en el suelo, hablamos de minerales, hablamos de agua, y empieza a conducir a través de todo estos tejidos que ya están diferenciados, ¿sí? Entonces, y ahora los productos de la fotosíntesis van a ir conducidos a través de floema. Y aquí, como ustedes pueden ver en las flechitas, en en el xilema es unidireccional y aquí es bidireccional. En ambos sentidos se está conduciendo. Y aquí lo que ustedes pueden ver es el xilema y el floema. Están constituidos en estas estructuras que le llamamos haces vasculares, ¿no? O vasos conductores, ¿no? Aquí están sus haces y están juntos, ¿no? No los tenemos por separados, ¿no? Aquí vean xilema y floema. Y además vamos a ver tejido que ya está aquí diferenciado, ¿no? Aquí tenemos parénquima. Vamos a tener otros tejidos y que les van a ayudar a las plantas a su protección, pero también al sostén, porque ya no están inmersos en el agua, entonces para mantenerse también erectos necesitan de esas estructuras. Ahora, vamos a tener otros compuestos, vamos a tener celulosa, vamos a tener hemicelulosa y vamos a tener lignina, que le van a ayudar a esas paredes también a ser son más duras, son más rígidas. Si ustedes, ustedes van a ver después que la rigidez en un tallo va a ser diferente en una hoja, ¿no? Si ustedes ahí andan de curiosos en el jardín de su mamá, o cuando van de campo, también pueden ver esa diferenciación, pero es por esos compuestos y esos sistemas de soporte, ¿no? De protección que tienen las plantas. ¿Sí? Ok. Hasta aquí no hay dudas, ¿verdad? No. No. Esto es en la parte de las adaptaciones vegetativas que tienen los organismos. Bueno, estos organismos, ¿no? Ahora vamos a hablar de las adaptaciones reproductivas. Y aquí es lo que hablábamos al principio. Va a haber una alternancia de generaciones entre un esporófito o esa generación esporofítica y la generación gametofítica. Aquí, si ustedes se van a un bosque, ustedes van a ver un árbol, ¿no? Y ese árbol es a lo que le llamamos que es el esporofito. Y es un esporofito maduro, ¿no? Ahí, si ustedes van a otros lugares, encuentran un ahuehuete y ese ahuehuete, pues, que serán 500 años más o menos que tengan, ¿no? Ok, ahora, ya reconocimos que tiene un tallo, que tiene raíces, que tiene hojas. Entre esas hojas vamos a encontrar esas estructuras que ustedes decían que les llamaban piñas o conos.
nosotros le llamamos que es un estróbilo, y en esos estróbilos tenemos tanto la parte femenina como estróbilos masculinos. Vean, estos son más pequeñitos, y aquí vamos a encontrar esos granos de polen que van a contener esos gametos masculinos. En un momento se van a fertilizar y van a producir una semilla. Aquí está la semilla que les hablaba hace ratito. Pero estos gametos los vemos en dentro de ese esporofito, en estas estructuras, ¿no? En esos estróbilos, ¿no? Entonces, lo único que nosotros reconocemos a lo largo de todo el año es el esporofito. Las estructuras de reproducción, que serían los gametofitos, bueno, donde se encuentran los gametofitos, van a ser en algunas épocas del año, ¿no? Entonces, aquí predomina esta generación. Esto hablamos acerca de esas generaciones. Si vemos este es un viejo conocido. ¿Se acuerdan que en reproducción veían estas estructuras, no? Su esporangio. Y ustedes solamente estaban viendo la parte de la reproducción asexual, pero también tiene una reproducción sexual. Y aquí vemos esas estructuras que al principio decíamos que se le llamaban arquegonios y anteridios. Entonces aquí las tenemos, esas estructuras de reproducción, forman esos cigotos y se forma un embrión. No lo vemos como en las semillas del frijol u otro tipo, ¿no? Pero sabemos que hay un embrión y está inmerso ahí en la estructura que se está formando. Vean, aquí está inmerso y después se desarrolla todo el organismo. Entonces puede ser evidente o no, pero está la presencia del embrión. Ahora, tendemos, como ya vimos, ¿no? La presencia de embriones. Aquí dentro de esta semillita está el embrión. Aquí ya ustedes lo conocen. Cuando abren que ustedes comúnmente conocen como hueso del durazno, si lo rompen, adentro está la semilla. Tenemos cubiertas protectoras aquí en sus esporas, principalmente. Ustedes ya habían visto, revisado en las clases anteriores, que había unas cubiertas que le llaman esporopolenina. Y vean, estos son de esporas de briofitas y los protegen para permanecer en el medio cuando las condiciones no son adecuadas. Y aquí es granos de polen y que también tienen una constitución. ¿Sí? Entonces, esto es la parte de las adaptaciones que tuvieron que tener las plantas para adaptarse a ese medio terrestre, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, esto ya lo vimos. Las plantas no vasculares, vamos a empezar con esas briofitas, que les decía que comúnmente les llamamos hepáticas, musgos y antocerotes, ¿no? Aquí tenemos un corte de una estructura que ahorita vamos a revisar ya en el material visual, que le llamamos caulidio. Acuérdense que en las algas, ya propiamente en las algas pardas, hablábamos de estructuras que parecían tallos, que le llamábamos cauloides. Aquí, estas estructuras les vamos a llamar caulidios, pero es un corte y solamente vemos una estructura al centro que puede transportar sustancias, pero no está diferenciado en un Gillian infloema, por eso no son consideradas como plantas vasculares. Hay autores que manejan que hay tallos ya o que hay hojas, pero nosotros, como no hay un sistema propiamente de conducción, hablando de xilema y floema, pues no lo consideramos como tal. Hablamos de caulidios y filidios. Y aquí vemos estructuras. Toda esta parte que está aquí en verde, que parecerían hojitas, o sea, son sus filidios, pero todo esto va a pertenecer a la parte gametofítica. Y estas estructuras que se ven aquí erectas, aquí pedunculadas, son las estructuras que van a formar las esporas. Esto es el esporofito. Y el gametofito, el esporofito entonces depende del gametofito, porque se va a formar a partir de ese gametofito. Lo vamos a revisar en el material visual, así que no se preocupen. Hay otras estructuras, otras formas, aquí son como láminas, vean, son aplanadas, aquí son las hepáticas, vean, por esos lóbulos obtuvieron esos nombres, ¿no? De hepáticas. Aquí hay otros, también gametofito, y aquí
Toda esta va a ser una cápsula que se va a abrir y se van a liberar las esporas, ¿sí? Ok, entonces, las características generales de estos organismos, yo les decía, no hay sistemas de conducción, entonces, ok, no los tienen, tampoco tienen órganos. Van a absorber agua y nutrientes a lo largo de todo su talo. Y aquí hay una característica interesante de este grupo, que les llaman que son higroscópicos, que tienen la capacidad de absorber el agua que se encuentra en el medio. A ver, denme un segundito. Ok, entonces tienen la capacidad de absorber el agua que hay en su entorno. Vean, estos son gotitas ahí. Son pequeñas estas briofitas, estas talofitas terrestres. Pueden alcanzar, las más grandes son hasta de 70 centímetros, ¿sí? Pero son pequeñas relativamente, ¿no? Ahí los pueden encontrar 2 centímetros y demás. Vean el agua, ¿por qué es tan importante? Vean, se forman esas gotitas y va a ser indispensable esa agua para su reproducción. Si nosotros pudiéramos verlo así como que microscópicamente, cómo están aquí las estructuras, tanto femeninas como masculinas, aquí en el gametofito, cuando ya está desarrollada, observaríamos que de esos anteridios, vean aquí se liberan todos los gametos masculinos, y ustedes pueden observar que son gametos que tienen flagelos. Obviamente necesitamos agua para que se desplacen, ¿no? Y sean atraídos por esta estructura femenina, ¿sí? Y esta estructura femenina también libera hormonas y demás, ¿no? Para que los puedan atraer. Entran en esta estructura y aquí van a fertilizar al gameto femenino. Y aquí se va a desarrollar el embrión, ¿sí? Entonces, por eso es importante todavía el agua aquí en estas briofitas, ¿no? En esas talofitas terrestres. Ese es el primer grupo de plantas no vasculares en conquistar el medio terrestre, ¿sí? ¿Hasta aquí dudas? Yo tengo una. ¿Por qué en algunas plantas, bueno, en algunas hojas pareciera repeler el agua? O sea, como que no sé, como que se resbala. Como que se resbalan. Es esta capacidad que tienen y más bien, o sea, la retienen. Aquí está, mira, como en esta cosa, ¿no? ¿O te refieres en las plantas vasculares? Sí, las que son más grandes. En ellas, nosotros vimos ahorita que tienen una capa seria, ¿no? Cerosa. Entonces, por eso es más complicado o que observar que absorban el agua, ¿no? Por eso, si tú colocas una gotita en esas hojas, pues se resbalan, pero por esa cubierta cerosa, ¿sí? Sí, maestro, gracias. Ok. ¿Dónde las encontramos? Hablamos de esas briofitas, vean, en ambientes húmedos, sobre rocas, ramas o troncos de árboles, ¿sí? Tenemos en bosques tropicales, pero vean, hasta el Ártico y la Antártica y en zonas áridas. Vean aquí, ¿cómo son estos ambientes? Parece la tundra. Parece ahí en esos lugares tan fríos, ¿no? Son fríos, ahí la Patagonia y vean Escocia. Este es un género de musgo, son de los más grandes, 70 centímetros, pero estos son las famosas turberas que ustedes llegan a leer en la literatura, ¿no? Esas turberas que ayudan ante el cambio climático, absorben el carbono y además hay una gran cantidad de microambientes aquí y, bueno, una gran cantidad de organismos también. De hecho, también económicamente es explotada, ¿no? Ok.
Y vean aquí, pues vean, ahí entre el hielo también las encontramos, hay algunas acuáticas. Les decía que de forma árida también, si nosotros vamos a Meztitlán regularmente como su viaje de prácticas de esta UDA, ahí encontrábamos, entre las biznagas y demás, encontramos también briofitas. Y vean, para los animales también, ¿no? Vean esos tapetitos que se van formando, entonces aquí hay una gran cantidad de microorganismos, ¿no? Tenemos colémbolos, los famosos tardígrados, anélidos y de otro tipo de invertebrados también, ¿no? Y otros organismos, ¿no? Metazoarios, vean hasta las adaptaciones que tienen para el ambiente en el que viven, ¿no? Aquí las ardillas, ¿no? Esas, organismos que también lo ocupan como para esconder o almacenar sus semillas, después lo olvidan y como es un lugar donde hay humedad, pueden ahí crecer, ¿no? Se desarrollan esos árboles y además van a permitir que pase el agua, ¿no? Evitan la erosión y demás. Entonces ahora que empiezan estas, ¿cómo se llama? Estas fechas en donde lo extraen ilegalmente, pues también están ocasionando un impacto en el ecosistema, ¿no? Y entonces para que no lo eviten comprar y no esté en su nacimiento. Ok, aquí tenemos entonces ya esas talofitas terrestres como características generales. Bueno, ya les decía más o menos de 2 a 70 centímetros. Aquí esas paredes celulares de celulosa y hemicelulosa, pigmentos fotosintéticos, ¿sí? A y B. Acuérdense que la clorofila A, pues si ustedes recuerdan su primera endosimbiosis y demás, por eso es que está presente, ¿no? Ok, y entonces aquí tendríamos que estos organismos, hay algunos, no todos presentan las mismas estructuras, ¿no? Este es un antocérotes, y aquí vemos la lámina, que es el gametofito, y el esporofito, que es esta cápsula. En este caso, vean, aquí sí podemos reconocer los filidios, ven como hojitas, el caulidio, que es este eje, esta estructura, y estas que vemos aquí serían las raíces, ¿sí? Entonces aquí ya podemos tener esa diferenciación, ¿no? Vean, aquí también podríamos ver esos filidios, el caulidio, y debajo pues tendríamos al rizoide. Aquí ya sabemos que ya tenemos reproducción también asexual y sexual. En la sexual pues ya tenemos también esa presencia de ese arquegonio, esos anteridios, y el flagelo, y el gameto que sigue siendo, que es flagelado, ¿no? Que ya platicamos un poco de eso. Pigmentos accesorios, betacarotenos y fantofilas. Por eso podemos encontrar ahí tonalidades como amarillitas, naranjitas, ¿no? Sustancias de reserva, tenemos almidón verdadero y lípidos, ¿sí? Ven, aquí sí llega a ver su rizoide. Aquí hablábamos de las esporas, vean, este es un tipo de esporas que podemos encontrar en estos grupos. Vean, hay estructuras que se ven hasta pedunculadas, hay el gametófito, vean aquí, ahí se lleva a cabo la reproducción porque este es el gametófito femenino, se lleva a cabo la reproducción y aquí se forma el embrión y demás y se sigue desarrollando, ¿no? Pero aquí es en la estructura femenina. Ok, eso es en cuanto a características como generales de este grupo, ¿no? Porque estos 3 grupos que sabemos que se encuentran dentro de las talofitas también tienen sus particularidades, ¿sí? Entonces, de forma general, esto sería lo que tendríamos. Y ven, estas son estructuras donde se encuentran las esporas. ¿Dudas? No. Ok. Estos son los grupos que tendríamos. Miren, si quieren anotarlos, antocerotofita, briofita y marcanteofita. Les decía que antes se conocían como briofitas, pero ahorita ya sabemos que ya en sentido estricto, solamente este grupo les llamaríamos briofitas, que son los que llamamos musgos, ¿sí?
Y pues hablaríamos en sentido amplio, ¿no? O sea, como antes se mencionaba a todos estos grupos, pero pues a lo mejor sería más factible hablarles de talofitas terrestres, ¿no? Vean las morfologías, por eso les decía que cada una tiene también sus particularidades, ¿no? En esta embriofita es donde podríamos encontrar ya esa diferenciación en los filidios y el caulidio. Aquí está la parte esporofítica. Vean, y en marcantiofita, las hepáticas. Vean cómo si es la lámina ahí lobulada, ¿no? Y tienen estructuras de reproducción aquí. Aquí se observan esas como canastitas, son cúpulas, y también aquí se pueden reproducir de forma asexual. Estas serían de forma sexual. Y vean aquí, también tenemos una lámina, y aquí sería el esporofito, aquí ya se liberó porque vean hasta la coloración ya está maduro, ya la coloración está cambiando. ¿Sí? ¿Dudas? No, profesora. Ahora sí vamos a pasar a las plantas vasculares. Plantas vasculares, ya saben que hablamos ya propiamente de aquellas que poseen un sistema de conducción, ¿sí? También las conocemos como traqueofitas por presentar esos tejidos de conducción, y que ustedes ya hablamos de los haces vasculares. Y también hablamos de las cormofitas, ¿no? Que ya está diferenciado todo su cuerpo en órganos verdaderos, raíz, tallo y hojas, ¿sí? Y vemos un corte y estaríamos viendo esos haces vasculares. Y vean, la disposición también nos va a hablar del grupo, ¿sí? Aquí los pinos, vean aquí, también tendríamos, en el caso de las angiospermas, flores, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de ellas. Son un grupo muy interesante, pero muy amplio. ¿Dónde las vamos a encontrar? Vean, están formando esos bosques, esos ecosistemas, ¿sí? En lugares más húmedos, vean, cerca de los ríos, aquí podríamos encontrar tanto dentro de este cuerpo de agua, como vean aquí a los lados, ¿no? Helechos, los árboles o arbustos y algunas plantas acuáticas, ¿no? Porque no es una característica que sean todas terrestres. Vean, aquí tenemos pastos marinos, ¿sí? Y también le ayudan a evitar la erosión ahí del lecho marino, ¿no? Vean, también hay manglares, ¿no? Ahí, ahí en la línea de costa también las podríamos encontrar. Y vean en las zonas áridas, ¿no? Y entonces, pues también vamos a ver cómo es la importancia que tienen estas plantas, ¿no? Ok. Ahora sí, esos haces vasculares, ahora sí, véanlos. Acuérdense que están, todo es un haz vascular, están juntos. Aquí tendríamos al gilema y aquí tendríamos al floema, ¿sí? Aquí los ven en representación por separado, pero acuérdense que siempre están juntos. Conduce agua y minerales, el gilema, acuérdense, ¿sí? Con estos nombres también los pueden ir encontrando, ¿no? Como un tejido, como un sistema vascular o como un sistema conductor, dependiendo del autor que ustedes consulten. El floema va a conducir los productos de la fotosíntesis, ¿no? Acuérdense, si recordamos un poquito lo que vieron al principio de la fotosíntesis, pues tendríamos azúcares, ¿no? Aquí tendríamos todos esos productos, y acuérdense que el sentido es bidireccional, ¿sí? Ya después en plantas van a hablar más detalle de esto, porque todavía tienen hasta una estructura específica estos vasos, ¿sí? Y si nosotros hubiéramos estado en el laboratorio, observaríamos esto, ¿sí? Que nosotros les decimos, vayan al mercado, acompañen a su mamá, compren una planta de apio, la ponen en un vaso con agua y un colorante vegetal. Y entonces ustedes van a ver esto, ¿sí? Aquí los haces vasculares son los que se están tomando esta coloración, ¿sí? Si hacemos un corte transversal, es lo que veríamos, ¿no? Ahí ese gilema y ese floema. Entonces, esto es como que lo que
un poco de lo que veríamos en el laboratorio si hubiéramos estado ahí, ¿no? O sea, parten en su casa y los cortes y los vemos al microscopio, ¿no? ¿Dudas? Creo que No, maestra. ¿Todo claro? Sí. Ok, perdón, es que aquí un relajo que traen, ya se sienten en Halloween. Ok, bueno, entonces ya hablamos de estos haces, no hay problema. Ahora sí, dentro de estas plantas vasculares, acuérdense de la clasificación que veíamos al inicio, vamos a hablar de las plantas vasculares sin semilla, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, en especial hablamos de los helechos, ahí acuérdense que están separados ya ahora los licopodios, las colas de caballo. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Ya sabemos que son plantas terrestres, ya son vasculares, no presentan flores, ni frutos, ni semillas, ni otro tipo de estructuras, ¿no? Entonces, porque luego ahí les digo que en internet cada cosa rara que encuentran, porque luego les mandan, les ponen recetas ahí que agarren, que si en sus remedios, ¿no? Que ocupen las semillas del helecho, ¿no? Y esas semillas, pues por eso son mágicas o recetas, porque ni existen, ¿no? Entonces, aquí tienen diferentes ejemplos. Vean, pueden ser muy pequeños, vean, estos son hasta que les llaman que se encuentran sobre del sustrato, ¿no? Los que son rastreros. Vean las láminas tan pequeñas, son claveliformes, vean como abanico. Hasta los que son, vean, esto parecería un árbol, ¿no? ¿Sí o no? está chiquito. Pero estos aquí, pues, son enormes estos árboles. Bueno, perdón, les llaman helechos arborescentes, son muy grandes, pero esto no es un tallo como tal, sino el peciolo, se empiezan a aglomerar y empiezan a formar esta estructura, ¿no? Entonces, no es un tallo como tal, les llamamos árbol, helechos arborescentes. Vean, este sería el esquema tradicional o general de un helecho. Vean, ¿se acuerdan en reproducción cómo le llamábamos esto? Que es un tallo subterráneo engrosado. ¿Ya se les olvidó? Un estolón, ¿no? Pero como es engrosado, aquí hablamos ya de rizomas, por eso, la diferencia con el estolón. Y aquí tendríamos la presencia de raíces de un peciolo y la fronda. A ver, denme un segundo. Un momentito, chicos, ahorita está con nosotros la maestra. Este sería entonces el peciolo del lecho. Esta es la fronda. ¿Qué es esto? Que ustedes observan aquí como puntitos. ¿Qué es lo que veíamos aquí arribita? Aquí. Ay. ¿Qué es esto? Aquí tendríamos esporas, pero dentro de esas estructuras, ¿no? Estos nosotros le llamamos soros esporangiales,
¿sí? Entonces están en esa cara abaxial de las plantas, ¿no? Entonces aquí es lo que podríamos encontrar, estas estructuras es cuando ya están en reproducción, y aquí es lo que podríamos ver como un soro, ¿sí? Entonces estos organismos se reproducen por esporas en su reproducción asexual, pero también tienen una reproducción sexual, que es lo que estaríamos viendo aquí. Vean, aquí está ese arquegonio con su gameto femenino y la parte del anteridio con sus gametos masculinos. Vean, aquí lo tendríamos. Y vean, aquí se fertilizan y se forma esta estructura que ya está, es el embrión, ¿sí? Y que empieza a desarrollar y empieza a crecer y va a formar otra vez ese helecho, ¿sí? Y esta parte sería la reproducción asexual que ya habíamos visto arriba, ¿sí? Y se acuerdan que hay esporangios, como lo vimos o lo revisamos en clases pasadas. Entonces aquí hablaríamos de esa raíz, ya propiamente, las hojas que se estaría fronda, peciolo y los soros, ¿sí? Acuérdense que está en la cara inferior, o sea, si lo volteamos, estaría por debajo, en esa cara abaxial. ¿Por qué? Porque también pues necesita protección, ¿no? No los va a tener ahí a la intemperie cuando están los rayos del sol, ¿no? Entonces también todas sus adaptaciones son propias de sus hábitos, ¿no? Cómo viven, cómo se reproducen, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. Ok. Entonces, plantas vasculares sin flores con semillas desnudas. Son las gimnospermas, ¿sí? Ahora sí hablamos de las coníferas, de las cicas y del ginkgo, ¿no? ¿Ustedes han oído hablar del ginkgo? No. De bebida, no creo. Ok. Sí, hay suplementos alimenticios que los utilizan para la memoria y demás, ¿no? Entonces, por ahí porque han encontrado varias sustancias que son las que van a ayudar, esas propiedades que tienen. Y vean, sus hojas son flaveliformes, como un abanico, ¿no? Y esas son las estructuras femeninas del organismo. Ahora tenemos coníferas, vean, enormes, ¿no? Y además estos, pues, viven muchísimo tiempo, ¿no? Hablábamos de ahuehuetes de 500 años, ¿no? Ahí sus 5 generaciones, ahí están, ¿no? Si hablamos en tiempos de vida de nosotros, ¿no? Las cicas, ¿no? Que ahí hasta producen sustancias que son tóxicas para los animales que se alimentan, ¿no? Se pueden alimentar de esas estructuras, ¿no? Femeninas o masculinas, ¿sí? Entonces, hablamos ya de estas gimnospermas, vean, ahí están los pinos, ahora que viene Navidad también los van a ubicar ustedes, ubiquen sus estructuras también ahí de paso. Entonces ya tenemos diferenciación, ¿no? Hay su raíz, tallo, hojas, ¿no? Seguimos, pero ahora hablamos ya de unas semillas, y estas semillas, vean aquí, bueno, hablamos de que son perennes, es decir, pues todo el año, o sea, siempre vamos a ver que tienen hojas, ¿no? Ahí hay unos que tienen otras que en un periodo de tiempo sí pierden sus hojas, ¿no? Pero a lo largo de todo el año están sus hojas, ¿no? Son árboles, ¿sí? A diferencia de las plantas que son anuales, ahí su planta de pasote, por ejemplo, o del cilantro, pues ustedes saben que son anuales, ¿no? También, y son plantas pequeñas, herbáceas. Aquí tenemos un tallo fácilmente distinguible, un gametófito reducido, aquí lo observamos, y que después va a llevar a cabo este proceso de fertilización. Semillas dentro del estróbilo, o que ustedes llaman conopiña, vean aquí estaría su estróbilo, y dentro tienen se lleva a cabo el proceso de fertilización, y tendríamos a la semilla. Esta sería su semilla alada, ¿no? Esta es una membrana que le va a ayudar a la dispersión, y aquí está la semilla, aquí está el embrión dentro de esa semilla. Vean, aquí está un estróbilo femenino ya abierto, ya liberó semillas, y aquí
está liberando sus gametos, ¿no? Ahí dentro de ese polen, ¿no? En el polen aquí, vean la liberación del polen, vean las hojas que se tienen de esos pinos, son aciculadas, aquí hablamos como en forma de aguja, y están en fascículos, vean, ahí en segmentitos, dependiendo de la especie, 3, 4 hojas por fascículo, ¿no? El embrión se va a desarrollar dentro de la semilla, ya platicamos, el cual le va a brindar también protección y nutrientes, ¿no? ¿Se acuerdan de los embriones que veíamos con los helechos y las briofitas? Pues se desarrolla dentro de la estructura de la planta, pero no tenemos estructuras de protección y nutrientes además, ¿no? ¿Cómo vamos, chicos? Bien, todo bien, maestra. Eso es como para que ustedes vayan ubicando en las plantas que ustedes conocen, porque bueno, es un tema muy interesante, pero nosotros, creo que esto es el grupo que más contacto tenemos, y entonces es más fácil reconocer las estructuras o saber de lo que estamos hablando, ¿no? Y la reproducción sexual va a ser ayudada a través de la polinización, y va a ser polinización pues a través del viento, ¿no? Entonces, porque vean aquí el polen y después van a llegar a esos conos, a estos estróbilos femeninos y va a llevar a cabo la fertilización, ¿no? No significa, y apúntenle, la reproducción no es sinónimo de polinización, ¿sí? ¿Sí? Sí, maestra, pero ¿a qué se refiere? ¿Me lo podría explicar? Sí, ahorita vamos a ver unos videos, pero el mecanismo de polinización, se refiere a algún medio. Ahorita vamos a ver que en las angiospermas es muy común ver a los animales, ¿no? Pero aquí es un medio que va a ayudar a llevar a un gameto hacia el otro, ¿no? En este caso, pues el gameto masculino hacia el gameto femenino. Y después se lleva a cabo la reproducción sexual, ¿sí? Sí, maestra, gracias. Pero es como la ayuda, y es el intermediario en el que le ayuda a llevar un gameto con el otro, pero la reproducción sexual se va a realizar en eso, solamente interviniendo esos dos gametos, ¿no? No es de que, pues el insecto, el mecanismo de reproducción fue a través del insecto por polinización, ¿no? Porque luego dicen que es un mecanismo la polinización de la reproducción y pues no es así, ¿no? Ya vimos en reproducción los mecanismos que hay, ¿no? Ogamia, heterogamia, isogamia y demás. Entonces aquí no entra, ¿sí? Entonces eso es como para que quede muy, muy claro, ¿no? Ahorita aquí con los ejemplos vamos a abordarlos. Ahora sí. Ustedes han visto que hay plantas, y yo creo que eso es muy común, que sus mamás o que la vecina diga, es que es mi planta macho y mi planta hembra. Pues aquí no decimos que son machos y hembras, ¿no? Aquí decimos que estas plantas son unisexuales. Es decir, vamos a tener plantas que son monoicas. En la misma planta, vean, podemos tener gametos, bueno, estructuras femeninas y estructuras masculinas, ¿sí? Vean, aquí están las femeninas y aquí están las masculinas, en una sola planta. Vean aquí, que es a lo que se refiere. ¿Sí? En una sola planta, aquí tenemos estructuras masculinas y femeninas. Pero ahora, como en este ejemplo del jingo, tenemos las estructuras femeninas y las masculinas separadas. Vean, estos son las estructuras masculinas y estas son las femeninas. ¿Sí? Sí. Entonces a esto nos referimos con que sean plantas dioicas, ¿no? Tenemos un árbol de un lado y otro árbol del otro lado, son diferentes, femeninos y masculinos, ¿sí? Sí, está bien. Ok. Ahora, vean este video. Y solamente es para que vean la gran cantidad de polen. Aquí le están golpeando la plantita para que ustedes vean, ahí están los estróbilos masculinos. En el laboratorio tenemos estróbilos y les decimos,
Nada más no lo vayan a abrir porque se los damos en frasquitos, porque tienen una gran cantidad de polen, entonces no sabemos si son alérgicos. Pero como parece que les decimos, háganlo al revés. Lo abren y luego ahí están que les cuesta trabajo respirar porque no sabían que eran alérgicos, ¿no? Entonces, hay épocas del año en donde se lleva a cabo todo esto, ¿no? Estos procesos de reproducción, entonces hay una gran cantidad de polen en el ambiente y hasta luego en las noticias dicen, es que hay lluvia de polen. Entonces, necesita una gran cantidad de polen para que pueda llegar a los estróbilos femeninos y se pueda llevar a cabo la fertilización. Acuérdense que aquí no pues necesitan estrategias para poderse reproducir. En este caso, pues un gran número, ¿no? ¿Vamos bien? Para asegurar que lleguen, ¿no? Esa es la finalidad, que llegue y que se pueda reproducir, porque además, otra cosa, tiene que ser viable, ¿no? Hay algunos que pues no son viables, ¿no? Ok, aquí ya la maestra les puso ese mecanismo de transferencia, ¿no? Por algún vector. Ok. Ahora sí, este ciclo de vida de las gimnospermas, o sea, un poquito de lo que ya fuimos hablando, vamos a aterrizarlo aquí. Ya hablamos de un esporofito que es maduro, y dentro de ese esporofito hay estructuras femeninas y masculinas, ¿sí? Aquí está la masculina y aquí está la femenina. Son especies diferentes a las que vimos ahorita, pero bueno, es un ejemplo. Aquí vamos a tener donde se van a desarrollar el polen, ¿no? En este caso, vean aquí, se desarrolla el polen, se libera, y aquí vamos a tener el óvulo, ¿no? El gameto femenino, esa ovocélula también. Vean, aquí está la ovocélula. Si nosotros hacemos un corte de ese estróbilo, aquí estarían, dentro de estos sacos. En el caso del polen, ¿no? Ahorita vamos a ver otro ejemplo donde también ahí vemos el estróbilo del femenino y también vemos estas estructuras donde se encuentran. Vean, aquí sería esta célula, ¿no? Entonces, ahora sí, viene la polinización. Ya los unió, ya los juntó, ya llevó un gameto con el otro, y ahora sí, se lleva a cabo el proceso de fertilización. Vean aquí se ve cómo viene ese gametofito. Aquí se llega a esa ovocélula y se forma esta estructura. Es un tubo polínico, no es un flagelo, ¿eh? Esta se desarrolla ya cuando entra en contacto, y aquí está el tubo polínico, están sus núcleos que van a fertilizar a esa ovocélula, a esos núcleos de la ovocélula, y vean aquí, como resultado tenemos una fertilización, ¿no? Entonces aquí no tenemos gametos flagelados, ¿no? ¿Vamos bien? Sí. Porque luego en la literatura, luego es muy común que ustedes nos digan, sí es porogamia, ¿no? ¿Dónde está el flagelo? Porque luego en la literatura encuentran, es que, y si no son confiables, ¿no? Es que hay un esperma. Bueno, ¿y dónde está el esperma aquí, no? No es igual que en los mamíferos, ¿no? Que en los metazoarios. Ok, se desarrolla el cigote y vean aquí, se está formando la semilla, se libera, ahí la acción también del viento ayuda a que se dispersen esas semillas, las lleva a un lugar más alejado de esa planta, porque si no, imagínense, pues habría mucha competencia, ¿no? Si cayeran aquí. Entonces, la dispersan, encuentra un sustrato adecuado, germina y ya tendríamos al esporofito maduro. ¿Sí? Ahorita, si hay dudas, los aterrizamos en el material visual, ¿sí? Ahora sí, las angiospermas, ahora sí vamos a hablar de las plantas con flores. Estas son unas comunes porque, pues, de ornato, pues, sus mamás, ahí las tienen en su jardín, en la maceta y demás, ¿no? Y además, pues, comemos sus frutos, ¿no? Entonces vamos a hablar de las angiospermas. Entonces, estas angiospermas, ¿cómo se caracterizan o cómo yo reconozco una angiosperma? Ya sabemos que tienen esos órganos verdaderos, ¿no? Raíz, tallo, hojas. Como órganos secundarios tendríamos a las flores y a los frutos, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué también secundarios, ¿no? Porque las flores se van a originar de la fusión de
de hojas, ¿no? Pero ahorita vamos a ver. Ok, características generales, ya hablamos de esto. Ya presentan ahora sí una flor de un fruto. Tienen un sistema de reproducción sexual y otra vez, sus gametos no son flagelados, ¿no? Tienen esa presencia de la polinización para ayudar en esa reproducción, ¿no? O sea, vean las abejas, todos los insectos, ¿no? Hormigas, escarabajos, pájaros, hasta los murciélagos, ¿no? Que podemos encontrar. El embrión se desarrolla dentro de la semilla y la semilla le va a dar protección, pero también le va a dar nutrientes. Ahorita vamos a ver cómo en el proceso de la fertilización va a haber una fertilización doble, el cual me va a originar al endospermo, que va a ser muy importante porque esto le da nutrientes, pero también le está dando alimentos. Si vamos en las redes tróficas, pues producen el alimento, ¿no? Ok. Ese es el embrión. Aquí tenemos la semilla también. Ahí tenemos un fruto. Hay frutos secos y hay frutos carnositos. Carnosito como en este caso. Un fruto seco como en el caso del frijol, que ahorita vamos a ir viendo. Ok. Y vean, las adaptaciones y la diversificación, ya les decía que es dependiendo del ambiente donde viven, ¿no? Vean aquí, en lugares áridos, pues hay fusiones o hay modificaciones en estas estructuras que nosotros ya vimos para vivir en esos ambientes. O vean, acuático, ¿no? Otras estructuras, ¿no? Si hacemos aquí un corte, pues son camaritas que tienen aire, ¿no? Entonces le ayuda a la flotabilidad y vean sus raíces, ¿no? Entonces, esta es muy, muy, muy bonita, vean su flor, invasora, ¿no? Para México. ¿Claro? ¿Quedó claro? Sí. Ok. Y aquí ya decíamos, esas semillas van a estar protegidas dentro del fruto. Una flor es un órgano especializado en la reproducción, ¿sí? Entonces, así como las hojas son los principales órganos fotosintéticos, aquí es en la reproducción en el caso de las angiospermas, ¿sí? Son flores llamativas, ¿no? Ustedes han visto que son colores muy brillantes, ¿no? Rosas, amarillos y demás, ¿no? ¿Sí o no? ¿Para qué le va a servir que sea la flor llamativa? De colores así brillantes, ¿no? O en otros casos hay flores que tienen hasta aroma, ¿no? Exactamente, Ingrid. Atrae a los polinizadores, ya sea por el color o por los aromas también, las sustancias que están liberando al medio, ¿sí? Y pues el polinizador específico lo reconoce también, ¿no? Ok, frecuentemente hermafroditas, aquí ya tenemos otro término, ahorita lo vamos a aterrizar. Una flor típica, porque también hay excepciones, no siempre van a encontrar los 4 verticilos, ¿no? Pueden encontrar 3, ¿no? Pero vamos a hablar pues de esas partes de la flor, ¿no? A eso nos referimos con verticilos. Son 4. Tenemos un cáliz. Si ustedes ven así como que antes del me quiere, no me quiere, ustedes están viendo estas estructuras que parecen hojitas, ¿sí o no? Que los están envolviendo. ¿Sí lo han visto en las florecitas? Sí. Estas hojitas les llaman sépalos, ¿sí? En el caso de las monocotiledonias, les llaman tépalos, pero bueno, entre sépalos y tépalos sabemos que le llamamos cáliz, ¿no? Entonces, porque generalmente lo encuentran como sépalos, pero solamente en las monocotiledonias le llaman tépalos, ¿sí? Entonces, ese conjunto de sépalos hablamos que es un cáliz, ¿sí? Ahora, seguimos. Ahora sí, el me quiere, no me quiere, todos estos pétalos me están conformando a la corola, ¿sí? Y estos 2 verticilos son de protección. ¿Están protegiendo a quién? Acuérdense que la función es la reproducción. ¿A quiénes estarán protegiendo? A Protegen los al órganos.
¿ok? A las estructuras que van a llevar a los gametos, ¿no? Que contienen los gametos, ¿no? En este caso vamos a ver que hay un gineceo que está formado por carpelos. Ustedes antiguamente les conocían como pistilos, ¿sí? Pero este es lo que está conformando el carpelo, ¿no? Nosotros lo observaríamos, es todo esto, vean, aquí está el ovario, aquí es esta estructura alargada, que es por donde van a conducir esos tubos polínicos, que ahorita vamos a ver. Todo esto, y aquí el estigma, ¿no? Estigma, estilo y ovario. Es la parte femenina, ¿sí? Ahora, la parte masculina van a ser ese conjunto de estambres, ¿sí? Ustedes aquí ven una gran cantidad de estambres que van a llevar a esas anteras donde se encuentra el polen. Ese conjunto le llamamos androceo, ¿no? ¿Sí? Y entonces estos dos verticilos son verticilos reproductivos. ¿Sí? Pero también vamos a tener estructuras de soporte, ¿sí? Un pedúnculo, en este caso, aquí tendríamos ese pedúnculo y el receptáculo, ¿no? En esta parte. Ok, entonces esto es lo que estaría conformando a mi flor. Hay flores, como en este caso, vean, aquí no tendríamos a los sépalos, ¿no? Hay modificaciones en esas flores, pero esto es como que de forma típica, lo que podríamos encontrar. Un cáliz, una corola, un gineceo y un androceo. Y también tenemos estructuras que le van a dar esa fijación, ¿no? Ese soporte, ¿no? Es el pedúnculo y es el receptáculo, ¿no? Hay receptáculos más grandes, como para su, ¿cómo se llama? Su flor su girasol, ¿no? Van a contener, pero bueno. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Sí. Sí. Ahí en las monocotiledonias. Ahorita lo vamos a ver más aterrizado en el material visual, cuando vemos tépalos y sépalos. Aquí. Las monocotiledonias y las dicotiledonias. Okay. ¿Sí? Ok, entonces seguimos. Una estructura floral, ok. Ya vamos aterrizando lo que vimos ahorita. Si vamos a hablar del gineceo, que es esta estructura, vamos a tener un estigma. Aquí es donde se va a adherir los granos de polen para poder fertilizar a esos óvulos. El estilo y el ovario, ¿sí? Vean, aquí está el ovario con sus óvulos. Entonces esto me forma al gineceo o también llamado carpelo, ¿sí? Ahora en la parte masculina tendríamos estas dos estructuras. Aquí están las anteras y el filamento. Esta estructura que va a soportar a la antera y que va a ser fusionado en esta zona del receptáculo sería la antera. El estambre o androceo, de esta forma lo podemos nombrar, ¿sí? Esta es la parte masculina y esta es la parte femenina, ¿no? Esos dos verticilos reproductivos, ¿sí? ¿Sí, chicos? Profesor. Ok. Bueno, entonces, esas son variantes. Vean, aquí vean el estigma. Ahí está como aterciopelado, pero también tiene sustancias que le van a permitir adherirse. Vean aquí se ve más ese estigma, ¿no? Vean las anteras. Vean, si esa antera la abrimos, veríamos los granos de polen, ¿no? Vean, hay flores en donde solamente tenemos las estructuras femeninas, ¿no? También están separados. Vean, aquí sería el ovario, su estigma es muy pequeñito. Vean aquí, sería el estilo. Aquí en su Nochebuena, ¿ustedes creen que, generalmente creen que estas son los pétalos?
y no es cierto. Vean aquí, esta sería la florecita, esta es una flor. Aquí está la parte femenina y estas chiquitas de aquí, la parte masculina. Vean aquí, también podemos ver el gineceo y el androceo. En otras, hay adaptaciones tan interesantes que por esas estructuras que ellas tienen, también los animales que se alimentan de ellas o que son polinizadores también adoptan esas estructuras. Vean lo largo que puede ser y vean su espiritrompa de esta polilla, ¿sí? Entonces, y si se adentran más en este grupo, van a encontrar una infinidad de características taxonómicas distintivas, ¿no? Pero eso es como que un ejemplo para que ustedes se den una idea, ¿no? Ahora sí, les decía que también aquí hay flores unisexuales, ¿sí? Tenemos plantas monoicas, vean aquí en este caso, aquí es una planta y tiene una flor que es masculina y otra que es femenina, ¿no? Vean aquí. En el caso de la planta del maíz también tenemos plantas, flores femeninas y flores masculinas en una sola planta, ¿no? En un solo organismo. Aquí vean también, en estas flores, vean la parte femenina y la parte masculina. Separadas, ahora sí. En una planta encontramos, vean, las estructuras femeninas y en otra planta tenemos la masculina, ¿sí? A lo que sus mamás dicen que son plantas hembras y plantas machos, pero ya sabemos que aquí no las vamos a nombrar de esa forma. Machos y hembras, pues esos términos son más distintivos de los metazoarios. Y ahora, este otro término que les decía, vamos a ver, a profundizar, ¿a qué se refiere con que sean hermafroditas? Flores bisexuales. Aquí tenemos, y esas son como que de las más típicas, o hay un mayor número de especies. Vean aquí, esta es de una cactácea, una biznaga, y aquí tenemos lo amarillito, sería el androceo, estructuras masculinas, y al centro, vean, hasta el estigma tiene como una forma de flor, o sea, otras características, ¿no? Estas especificaciones, vean aquí, es la parte del gineceo. Aquí también, gineceo y androceo. Vean la gran cantidad de estambres que podemos encontrar aquí. Vean cuántos estambres, y este sería el gineceo. Hay veces que, como en la imagen pasada, puede ser que sean 3 o 4, ¿no? Carpelos, ¿no? Con su estigma, con su estilo y su ovario, ¿no? O sea, son 3. También, o puede ser solamente 1. Y eso también en los frutos se va a ver reflejado. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profesor. Para platicar mucho, porque son cosas muy interesantes y que comúnmente las podemos ir ubicando, ¿no? Ok, entonces tenemos ese ovario. Si nosotros viéramos solamente al gineceo, vemos el estigma, el estilo y el ovario, ¿sí? Si hacemos un corte a este ovario, esto sería lo que veríamos. Pero ¿por qué les decía yo que estos eran, la flor es un órgano secundario? Evolutivamente de las hojas normales se fusionaron, se modificaron, y vean aquí, por eso hablamos aquí de hojas carpelares. Formaron esta parte reproductiva, este verticilo, este gineceo, ¿sí? ¿Sí se lo pueden imaginar? Vean, aquí se fusionó. ¿Sí o no? Es que ahí se le corta. Ok, entonces si hacemos un corte transversal de este ovario, bueno, ¿qué veríamos en este ovario? Aquí veríamos esta parte de los carpelos, ven aquí, esas hojas que se fusionaron. Y hagan de cuenta que es como una hojita, se fusionaron y hicieron ese doblecito que me dio, y que ya me dio origen, aquí sí, a estas camaritas. Estas camaritas les llamamos lóculos. 1, 2, 3, 4 y 5 lóculos. Entonces, si son 5 lóculos, nosotros decimos que es un ovario pentalocular, ¿sí? Si son 2, bilocular. Si son 3, trilocular. 1, 2, 3.
Ahora, ¿qué serán esto que vemos aquí, así numerosos que vemos aquí? ¿Los óvulos? Los óvulos, exactamente, que están aquí en el ovario. Y además esto que los está uniendo, que aquí vean, aquí se ve cómo se une, esto es lo que conocemos como placenta. Entonces, estas son las características del ovario, ¿sí? Entonces, si ustedes agarran cualquier flor que tengan en su casa y que sea grande, aún así las pequeñitas las pueden llegar a observar sus óvulos, ¿no? Pero ya para verla detalladamente, agarren una más grande, y la pueden ustedes cortar de esta forma y podrían ver cuántas cámaras tienen, ¿no? Cuántos lóculos son y cómo son sus carpelos y sus óvulos, ¿no? Y la placenta la podrían diferenciar, ¿no? También hay en la red cortes del ovario longitudinal. Ahorita vamos a ver cómo se vería uno. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, maestra. Entonces aquí, vean, aquí, gracias. Aquí ya vemos cómo es el ovario. Vean, aquí les decía un corte longitudinal. No siempre van a estar de la misma forma, ¿no? O sea, son características diferentes. Y vean aquí también es el ovario. Y vean, aquí se va a formar y se va a ir engrosando para formar después el fruto de esa flor de calabaza, ¿no? Ahora, si el ovario está por encima del receptáculo, aquí acuérdense que es la estructura de soporte, o si está por debajo, recibe diferentes nombres, ¿sí? Aquí significa que aquí está el receptáculo, entonces está y su cáliz, ¿no? Aquí está el ovario de forma ínfera. Aquí también el receptáculo y aquí está de forma ínfera. Vean aquí, ahora sí, el receptáculo y está en la parte superior, entonces le llaman ovario súpero. Vean aquí también, aquí estaría el ovario súpero. Aquí casi ni siquiera se ve el estilo, está muy reducido, ¿sí? Entonces son como que características propias de las especies, ¿sí? Pero así, para que cuando nosotros veamos ahorita en el material visual, pues ya puedan decir es un ovario súpero o es un ovario ínfero, ¿sí? Sí, profesora. Sí. Ahora sí, a ver, para que se relajen un poquito, vean este video, lo pueden encontrar también en la red. Espérenme, no le compartí sonido. Pero obsérvenlo.
Ok, está muy bonito ese video. ¿Cuántos polinizadores llegaron a contar o que ubicaron? ¿Qué tipo de polinizadores? Yo vi, no sé si era un murciélago, pero vi uno. Murciélagos, ¿qué más vieron? Abejas, moscas, Colibríes. avispas y aves. Ok, muy bien, entonces ya ven cómo son vectores, ¿no? Ellos no llevan a cabo la reproducción, ¿no? Le ayudan o facilitan o son esos vectores que van a ayudar a ese proceso, ¿no? Entonces, para que quede claro, ¿no? Y no lo confundan con la reproducción, con el mecanismo. Y además, ustedes vieron que ya cuando se formaban los frutos y esas semillas, también los animales son parte de ese proceso, ¿no? Vieron murciélagos, primero unos polinizadores y luego vieron otros que se estaban comiendo los frutos, ¿no? ¿Sí o no? Y eso también va a ayudar a la dispersión de las semillas, ¿sí? Ok, les decía que debido a esta doble fertilización vamos a ir viendo, ¿no? Que por qué es tan importante. Tenemos en nuestra flor, tenemos esos óvulos, esos óvulos, y tenemos a la parte masculina. Vean aquí en las anteras se forman esos granos de polen. En los granos de polen están esos núcleos que van a llegar hacia los óvulos y van a fertilizar. Si nosotros pudiéramos ver ese grano de polen en microscopía, verían esto. Pero una vez que se adhiera a ese estigma, acuérdense que el estigma decíamos que puede ser pegajosito, tener sustancias para poderse adherir a ese grano de polen, y empieza a formarse esta estructura que veríamos aquí. Esta largadita es la que se empieza a observar y se empieza a formar aquí. Esta va a llegar hasta sus óvulos y va a fertilizar. Entonces, y van a pasar ahí los núcleos de esos gametos masculinos, ¿no? Entonces va a fertilizar. ¿Y por qué es doble? Porque en un momento una de ellas, que no es va a haber dos núcleos masculinos, y uno de ellos va a fertilizar a esa ovocélula y va a formar el embrión. El otro, que lo encuentran en la literatura que no es fértil, va a fertilizar a otro núcleo que había aquí, que le llaman núcleos polares, y aquí se va a formar, por un lado el cigote y por el otro lado el endospermo. Y que yo les decía, el endospermo va a ser la sustancia de reserva de la cual se va a alimentar ese cigote, ¿sí? Entonces, por eso las semillas se conocen como un embrión en estado de latencia, ¿no? Ahorita vamos a ver a qué se refieren cuando estemos revisando las semillas, ¿sí? Ok, entonces, aquí está cómo se van formando esos tubos. Aquí ven, ahí llevan sus gametos, para poder fertilizar. Aquí está. Estas serían como que el esquema general de cómo se vería un óvulo. ¿Se acuerdan que cuando veían reproducción, había procesos en los que no se formaban semillas? ¿Sí recuerdan eso? Que no necesitaban la intervención del gameto masculino. Sí. Entonces, estas células que también encontramos dentro de esta estructura femenina, ahí en lo que le llaman saco embrionario, pues va a contener esos núcleos, y estas estructuras cuando se fertilizan, uno de ellos me va a formar, les decía, el endospermo, y otro, aquí se va a originar el embrión. Y entonces, por estas celulitas que también tenemos aquí, estas van a actuar como si estuvieran fertilizadas en el caso de los procesos que ya habíamos visto de forma asexual. Pero en este caso estamos viendo la asexual. Este sería el gameto masculino, vean aquí, lleva sus dos núcleos que les comentaba, y uno, el del tubo polínico, ¿sí? Estos son los que nos interesan, porque uno de ellos me va a fertilizar a la ovocélula, ese núcleo de la ovocélula, y me va a formar mi embrión. Y en este caso, el otro núcleo, el que les decía que segundo núcleo espermático que no es fértil, va a fertilizar ese núcleo polar,
y me va a formar este endospermo. En este caso, aquí hay diploidía y aquí hay triploidía, ¿sí? Entonces, esto es importante, esto es a grandes rasgos, ¿sí? No nos vamos a adentrar mucho, nada más ahorita unos videos para que más o menos vean cómo se forma ese tubo polínico y cómo se lleva a cabo la fertilización, pero esto ya lo van a ver después, con detalle, ¿no? Pero aquí lo importante es la formación de ese endospermo, ¿sí? Esos nutrientes, ¿no? Y entonces vean, pues si no, no comeríamos frijoles, ¿no? O habas, ¿no? Ok, entonces seguimos. Aquí, para que lo vayan aterrizando ahorita lo que platicamos. Cargue. Todo comienza en el momento de la polinización. Tras ser depositado por el insecto, 2 células de polen se cobijan en lo más profundo del ovario de la flor. En él, una fertiliza un óvulo para crear una planta embrionaria. Y aquí viene lo bueno. La segunda célula realiza una misión muy distinta. No se transforma en una nueva planta. Se convierte en una fuente de alimento para el óvulo fertilizado, una especie de despensa. Se llama doble fertilización y es distintiva de las semillas de las plantas. ¿Y vieron los 2 núcleos? Aquí les habla un poquito más de ese proceso. Y otra vez estamos en esas anteras, vean, aquí se liberan el grano de polen, llega aquí al estigma, vean, aquí ya se adhieren, como veíamos en el video anterior, puede ser porque ahí el bichito ya llevó el polen de una planta a otra, que sería la fertilización cruzada, y vean, aquí está el grano, aquí llega al estigma. Se abre aquí y ya va a empezar a formarse ese tubo polínico. Ahí van. El primero es el núcleo del tubo polínico y los 2 segundos son los núcleos, porque aquí ya meiosis, ahí está, los núcleos espermáticos que así lo encuentran, ¿no? Hablaríamos de los gametos masculinos. Y vean, empieza a bajar, a atravesar todo ese estilo y llega hacia el ovario. Y entonces, pues si son una gran cantidad de núcleos, perdón, de óvulos, pues van a ser varios tubos de polen, ¿no? Y entonces, varios tubos polínicos, entonces de varios granos de polen, ¿sí? Aquí solamente estamos viendo uno. Ahí son corrientes citoplasmáticas que se va a ir formando, vean aquí, todas esas corrientes, y que se va desarrollando todo ese tubo polínico. Van a pasar esos núcleos, vean aquí, pero también se van a ir formando como una especie de taponcitos. Entonces, para que, bueno, la corriente esta citoplasmática, pues, pueda ayudar a recorrer más fácilmente todo este tubo, ¿no? Imagínense el tamaño que tiene, ¿no? Vean ahí ya entra
ahí ya hace contacto con esa, con el saco embrionario y aquí tendríamos el ovocelular. Aquí van a liberarse los núcleos y va a llevarse a cabo la fertilización. Vean, ahí va, aquí está ya, ya fertiliza, aquí se va a llevar a cabo el endospermo, y aquí, cuando se fertilizó, fue el cigote. Aquí se los... les muestra. Al ingresar el tubo polínico al megasporangio, este va a destruir 2 de las 3 células sinérgidas que ya se estaban degenerando. La tercera célula sinérgida es el óvulo de la flor, el cual va a ser fertilizado por uno de los 2 espermas. Un aspecto característico de las angiospermas es que la segunda célula espermática va a fecundar una célula que ya tenía 2 núcleos en el centro del gametofito femenino, generando el endospermo primario, que contiene un núcleo triploide. Este endospermo primario va a tener una función primordial en el desarrollo de la semilla y especialmente en el fruto. Evidentemente, la fertilización de todas las semillas no puede realizarse por un único tubo polínico. Debido a que son muchos los granos de polen los que se pegan al estigma, se genera una gran cantidad de tubos polínicos que crecen de forma simultánea, pero que difieren en la velocidad de crecimiento. Esto implica que los tubos polínicos se van a enfrascar en una carrera darwiniana por ver quién crece en una menor cantidad de tiempo y alcanza el megasporangio de una forma más eficiente. Los tubos polínicos que crezcan más rápidamente van a entregar su legado genético a la siguiente generación, mientras que los tubos polínicos más lentos no van a encontrar ninguna semilla y no van a poder transmitir su legado genético. En efecto, se extinguirán. Una vez la mayoría de las semillas de todos los carpelos se han fertilizado, los pétalos de la flor caen y el fruto de la flor comenzará a desarrollarse. Entonces ya vimos a grandes rasgos, ahí les decía que algunos, este es como medio español, entonces habla de esperma y demás, entonces eso no lo vamos a tomar en cuenta, pero las imágenes que veían en donde se fertilizaban el óvulo, y que por un lado un núcleo iba a formar un embrión y por el otro lado el otro a los cuerpos polares, y entonces también tenían una dotación cromosómica, ahora 3N, ¿no? Y pues el embrión 2N. Eso es como que muy complejo, ya después lo van a revisar. Pero ahí lo importante, esto sí queda claro, ¿verdad? No hay gametos flagelados. ¿Sí, chicos? Se trabó, maestra. Se trabó. No la escucho. Ah, ok. Que si habían tenido alguna duda con lo del video. Les de rasgos es para que vean cómo se forman esos tubos polínicos, porque a lo mejor pensábamos que eran flagelados, y pues ya vemos que no son flagelados, sino que tienen otras estructuras y que va a permitir esa fertilización. Y si no tienen flagelos, ¿qué tipo de reproducción será? ¿Por qué? Y ya se les olvidó también. Bueno, ahí lo revisan sus apuntes de reproducción y ya lo complementan. Es aplanogamia, ¿no? ¿Por qué aplanogamia? Porque no tienen flagelos. Ok, hablemos de esas estructuras, ¿no? Ok, y a lo mejor dentro de esas podríamos decir que como son de diferentes tamaños, pues hablamos de una heterogamia, pero pues sí, con aplanogamia nos damos por bien servidos. Ok, entonces ya vimos que el óvulo transformado después de esa fertilización, me va a dar
como resultado este fruto, ¿sí? Es decir, vean aquí, estos son como todavía vestigios de ese gineceo. Aquí se llevó a cabo esa fertilización, entonces se empieza a ver un engrosamiento, vean toda la sustancia y todos los mecanismos que se van desarrollando y me van a originar este fruto, ¿no? Ahí está su limón, ¿sí? Entonces, y dentro voy a tener mis semillas. Entonces, el óvulo que ya fue fertilizado me va a dar origen a la semilla, ¿sí? Y el ovario me va a dar origen, pues, a todo esto, a todo el fruto que conocemos, ¿no? Bien desarrollado. Y que propiamente, ahorita vamos a ver que sería el pericarpio. Ahorita lo vamos a ver. Igual aquí. Y va a ser diferente dependiendo de los frutos que nosotros estemos observando. Ahora, hay diferentes tipos de frutos que ustedes conocen. Puede ser que solamente tenga una semilla, las otras degeneraron y que a lo que llamamos que son frutos monospermos, o sea, solamente hay una semilla, o polispermos, que son varias semillas. Vean, si ustedes me dejan ahí olvidado un jitomate que no se haya enlamado, de sus semillas, y bueno, que las semillas sean viables, ¿no? O que tenga semillas, ¿no? Porque ya sabemos que hay mecanismos de reproducción asexual que, en los cuales el fruto no tiene semillas. Entonces, puede germinar. Y vean, aquí tendríamos a las plantitas, ¿sí? Que ahí están esas plantulitas que se están germinando de esas semillitas, ¿sí? ¿Sí? Sí, maestra. Es muy interesante. Vean toda esa transformación que la planta invierte toda esa energía para formar esos frutos y después que ustedes los desperdician o que ya no se coman lo que su mamá les dio que no les gustó, pues no. Entonces vean toda la energía que le invierte la plantita para realizar sus frutos, ¿no? Que ella tiene como finalidad formar esas semillas y llevar a cabo la reproducción, ¿no? Ahí pido el perdón a todas las plantitas que no se comieron. Bueno, entonces, y que además ustedes como, pues se los dio su mamá y no se lo comieron, pues le quitaron la oportunidad a esas semillas de formar una planta nueva, ¿no? Ok, entonces, ahora sí, esto es así, está bien rápido. Vean ahí como que en cámara rápida, cómo se va formando un fruto. Vean aquí, va a ser de una manzana. Vean aquí, cómo empiezan todas esas estructuras, vean aquí, se van reduciendo, ¿no? Y aquí se va engrosando. Me está formando ese fruto. Ya forma la manzana, ¿no? Y aquí están las semillas, ¿sí? Y los frutos van a ser diferentes, ¿no? Ahorita vamos a ver ese tema. Ahora sí, ese fruto que ustedes conocen como una naranja, como un durazno, es ya el fruto completo y maduro. O sea, después de esa fertilización, ese ovario se modificó y me formó esta estructura, ¿no? Que vamos a ver ahorita. Y bueno, y que va a contener a la semilla, ¿no? Ok, entonces, ¿a qué nos referimos con el pericarpio? El pericarpio va a tener 3 capas, ¿sí? Un epicarpio, un mesocarpio y un endocarpio. A veces en los frutos, estas capas no se distinguen, se fusionan. Esas capas están fusionadas y me están formando a los frutos secos. Vean en este caso en el cacahuate. Lo que ustedes no se comen y conocen como cáscara es el pericarpio. Lo que contiene el pericarpio es la semilla, ¿sí? Esta es la semilla. Entonces, la función bueno, y hay otros frutos en los que se van modificando y esta parte, el mesocarpio, a veces es jugosa. Perdón, en este caso, en la naranja, si la vamos viendo de una forma interna hacia lo que está recubriendo o está en contacto directo con la semilla,
lo que veríamos nosotros sería un epicarpio, que sería lo que está, lo que ustedes le quitan a la naranja, ¿no? Cuando se la van a comer, le quitan esa cubierta, ¿no? Y que hasta tiene algunas sustancias porque les queda como el olorcito, ¿no? Esos aceites naturales, esas glándulas que tiene esta cubierta, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Cuando ya se la quitaron, ¿qué les queda? Pues como, es que no sé. Bueno, el mesocarpio que es como la telita que tiene la naranja. Como una membranita, ¿no? A blanquecina, ¿sí? Y también se la quitan porque esa no se la comen, ¿no? Esa no les gusta para comérsela, ¿sí? Ese es el mesocarpio y vemos que es delgada, ¿no? Ahora, imagínense porque en este caso, pues, ¿qué creen que mi naranja no tiene semillas? Se las dibujamos, ¿no? Ahora vamos a ver la siguiente capa, que es la que está en contacto directo con la semilla, o sea, lo que lo está rodeando. Acuérdense que la función es proteger a la semilla. Entonces, esta cubierta, que le llamamos endocarpio, imagínense que aquí está la semilla, es lo jugoso, ¿no? En este caso son sus gajitos que ustedes se comen. Entonces, esto es el endocarpio. A veces es jugoso. En otros casos, quien se desarrolla y es de forma carnosa es el mesocarpio. Vean este ejemplo. El durazno es como esta membrana que lo recubre, es como aterciopelada, ¿no? No, luego les han dicho sus mamás, a ver, límpialo, ¿no? Y ahí están ustedes quitándole la pubescencia, ¿no? Esa parte aterciopelada. ¿Sí? Sí, es como blanquita, ¿no? Ok, entonces todo esto es el epicarpio y ya vieron que tiene una textura muy diferente al de la naranja, ¿no? Y si ustedes ven, por ejemplo, el aguacate también va a tener otra consistencia, ¿no? Ahora, aquí, el mesocarpio aquí era delgado, era como era membranosa, ¿no? Delgada. En este caso, véanlo, lo ancho que es y además es carnosa, es lo que les gusta a ustedes y se comen, ¿no? Entonces aquí el mesocarpio es grueso, es ancho y es carnoso. Ahora, aquí el endocarpio era jugoso, ¿no? Ahí están sus gajitos, ¿no? Aquí contiene el jugo. En este caso, el endocarpio es como leñoso. Ustedes han abierto esta parte que ustedes conocen como hueso, ¿lo han roto? ¿Lo han abierto? Sí. ¿Y adentro qué encontraste, Luis? La semilla. La semilla. Entonces aquí, vean, las capas van a ser diferentes. Entonces también, de acuerdo a cómo son esas capas en textura, en consistencia, en función, lo que encontramos dentro, por ejemplo, aquí aceites, ¿no? Aquí la parte jugosa, ¿no? En esos gajos, ¿cómo se encuentran? También me va a hacer una clasificación de esos frutos, ¿sí? Que ahorita vamos a ir viendo. Entonces, si hay una clasificación, también los nombran de diferente forma, ¿no? Agrupan unos que si son bayas, en otros si son pomos, si son aquenios y demás, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver esa clasificación, porque va a ser muy diferente al nombre científico de la planta, ¿no? En este caso, es el fruto el que estamos clasificando, y no hay que perder de vista eso, porque después me dicen, o nos han llegado a decir, es que nunca encontramos el nombre científico del fruto. ¿Quién sabe de dónde se los inventaron, verdad? Entonces, no, pero es que no están buscando adecuadamente. Ahora, las funciones. Ya sabemos por qué es tan importante ese ovario que se va a modificar y me va a formar ese fruto, que va a contener esas semillas, y por qué la importancia ya de esa doble fertilización que me va a formar el endospermo, que le va a ayudar, bueno, que le va a dar nutrientes a ese embrión que se encuentra en la semilla. Ahora, las funciones. El fruto va a contener y va a proteger a las semillas, vean aquí, las contiene ahí. También las está protegiendo. Pues si caen, imagínense que caigan ahí los frutos, ahí su murciélago, ¿se acuerdan que se estaba comiendo la tuna y caían pedacitos? ¿Sí o no? ¿No lo vieron? Sí, hasta como que escurría.
Ajá, entonces ya llevaba semillas ahí, ¿no? Entonces, pues las va a dispersar, ¿no? Esas que ya se cayeron ahí cercanas a la planta, pues si son viables y tienen las condiciones adecuadas, van a germinar. Pero también las va a dispersar, ¿no? Porque hay animales que para dispersar esas semillas puede ser que las ingieran. Entonces, al pasar por el tracto digestivo, se escarifican. Hay todo un proceso en el cual ya al final, cuando sale por el tracto digestivo, la semilla ya puede ser viable para poder germinar, ¿no? Les facilita mucho el proceso de germinación. Entonces, ustedes han visto también que hay animales que se dedican ahí en sus granjas, que les dan los granos de café, y ya después ya las excretas sacan esas semillas y son los que venden, ¿no? Como los granos de café gourmet, ¿no? Entonces, y bueno, ahora hay otros animales que los van a traer para dispersar esas semillas. Es decir, ustedes han visto a las ardillas, ¿no? Ahí, o si han tenido algún hámster, tiene unos cachetitos, ¿no? Y esos cachetitos les llaman abazones. Ahí meten una gran cantidad de semillas. Y bueno, estos están en su jaula así normal, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan dónde están sus semillas que almacenaron? Pero estos no, a veces no se acuerdan. Y entonces eso va a producir que se forman nuevas plantas, nuevos árboles. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profesora. Está silenciado. Solo su micrófono, maestra. Gracias, maestra. Entonces ya tenemos el papel que están aquí, que tienen los animales, ¿no? Tanto pueden ser polinizadores, como en este caso van a dispersar las semillas, pero también los pueden atraer para poder dispersar esas semillas, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo claro? Yo tengo una duda con una diapositiva anterior. Uh-huh. La anterior. Sí. Hay una antes. Ahí. En condiciones naturales, los monospermos pueden germinar. O sea, porque una cuando la siembra, pues la tiene que romper esa cáscara, esa cubierta, para germinar. Pero mi duda es si en condiciones naturales se puede germinar así. Sí, en este caso sí, no han puesto alguna vez es el huesito del durazno en la tierra. En un momento se llega a abrir.